Cuando el pensamiento de otra persona atraviesa tu mente una y otra vez, sin permiso, sin control, como una ola que regresa siempre a la misma orilla, algo mucho más profundo que un simple recuerdo está ocurriendo. Lo que vamos a explorar juntos cambiará para siempre tu comprensión sobre lo que significa pensar en alguien. No es casualidad, no es obsesión, no es debilidad, es una resonancia en el campo mismo de la realidad. Una vibración compartida que trasciende el tiempo y el espacio. Y que revela uno de los misterios más hermosos de nuestra naturaleza. Somos antenas de conciencia en un océano de información que jamás dejamos de transmitir y recibir. Durante años investigué lo invisible. No como metáfora, sino como territorio real. Medí campos electromagnéticos alrededor de personas en estados de meditación profunda. Registré sincronías neuronales entre individuos separados por paredes, por distancias. Observé cómo la intención de uno alteraba la fisiología de otro. Y en cada experimento, en cada dato, en cada gráfica, apareció la misma verdad: estamos entretejidos. Cuando piensas constantemente en alguien, no estás simplemente evocando una imagen almacenada en tu memoria. Estás activando una conexión real, una línea de comunicación silenciosa que existe en un nivel que la ciencia apenas comienza a nombrar, pero que las tradiciones místicas conocen desde siempre. Llamé a ese nivel campo sintérgico, un territorio donde todas las conciencias se tocan, se informan, se transforman mutuamente. Recuerdo una tarde en mi laboratorio cuando una mujer vino a verme, angustiada porque no podía dejar de pensar en su madre fallecida. Me dijo, con lágrimas, que sentía su presencia constantemente, que escuchaba su voz en su interior, que percibía su perfume en habitaciones vacías. Le pregunté si esos pensamientos la atormentaban o la consolaban. Se quedó en silencio largo rato. Luego susurró, ambas cosas. Le expliqué entonces que el pensamiento persistente no es solo psicológico, es también vibratorio. Cada vez que ella pensaba en su madre, su campo neuronal adoptaba una configuración específica, una frecuencia particular que, de alguna manera misteriosa, se sincronizaba con la información que su madre había dejado impresa en el tejido mismo de la realidad. No estaba imaginando. Estaba sintonizando. Esta comprensión cambia todo, porque si pensar en alguien es sintonizar una frecuencia, entonces el pensamiento deja de ser un evento aislado dentro de tu cabeza y se convierte en un acto de conexión cósmica. Piensa en esto. Cuando una estación de radio transmite, sus ondas viajan por el espacio. No las ves, no las tocas, pero están ahí, reales, mensurables. Alguien, con un receptor sintonizado en la misma frecuencia, puede captar esa transmisión a kilómetros de distancia. Tu conciencia funciona de manera similar. Cada pensamiento emite una onda. Cada emoción modifica esa onda. Y cuando piensas en alguien de manera recurrente, intensa, cargada emocionalmente, estás emitiendo una señal potente, clara, dirigida. Ahora bien, la pregunta que surge naturalmente es, ¿esa persona lo siente? En mis investigaciones sobre telepatía, encontré algo fascinante. Las parejas que reportaban sentir lo que el otro sentía, que pensaban en el otro justo cuando el otro pensaba en ellos, mostraban patrones de coherencia neuronal extraordinarios. Sus cerebros, medidos simultáneamente, en habitaciones separadas, exhibían sincronías que no podían explicarse por azar. Es decir, la conexión era real. Física. Medible. Entonces sí, cuando piensas constantemente en alguien, hay una probabilidad muy alta de que esa persona esté recibiendo tu señal, aunque no de forma consciente. Puede manifestarse como una sensación vaga de inquietud. Como un impulso súbito de contactarte. Como un sueño donde apareces. El campo no miente. El campo transmite. Pero hay algo más delicado y profundo que debemos entender. No todas las conexiones son iguales. Existe una diferencia esencial entre pensar en alguien desde el amor y pensar en alguien desde la necesidad. El amor es una frecuencia abierta, expansiva, luminosa. Cuando piensas en alguien con amor genuino, tu campo se expande, se armoniza, se vuelve coherente. Es como si tu ser entero cantara una nota pura. Esa nota llega al otro como bendición. Como caricia invisible, como sostén.
En cambio, cuando piensas en alguien desde la carencia, desde el miedo a perderlo, desde el anhelo desesperado, tu campo se contrae, se vuelve denso, emite una frecuencia distorsionada. Esa señal también llega. Pero llega como peso, como demanda, como algo que el otro puede percibir inconscientemente como invasión. Te invito a que hagas conmigo un ejercicio sencillo pero revelador. Cierra los ojos si puedes, o simplemente detén tu mirada en un punto fijo. Respira hondo, 3 veces. Ahora trae a tu mente a esa persona en la que has estado pensando constantemente. No importa quién sea, ni qué relación tengan. Solo obsérvala en tu interior. Ahora pregúntate con absoluta honestidad. ¿Cuándo pienso en esta persona, siento expansión o contracción? ¿Siento paz o ansiedad? ¿Siento gratitud o vacío? La respuesta te dirá exactamente desde qué frecuencia estás emitiendo. Y esa frecuencia determina la naturaleza de tu conexión. Si descubres que piensas en esa persona desde la necesidad, desde el apego, desde el deseo de que sea diferente, o de que regrese, o de que te complete, entonces lo que realmente está ocurriendo es que estás proyectando sobre ella una imagen de salvación. Y esa proyección distorsiona el campo. Crea interferencia. La persona puede sentir, sin saber por qué, una resistencia a acercarse a ti. No porque no te ame o no te valore, sino porque su sistema energético detecta la demanda implícita en tu pensamiento. Es un mecanismo de protección natural. Todos lo tenemos. Cuando alguien nos necesita demasiado, nos alejamos instintivamente, porque sabemos, en algún nivel profundo, que no podemos llenar ese vacío. Nadie puede llenar el vacío de otro. En cambio, cuando piensas en alguien desde la plenitud, desde el reconocimiento de que esa persona existe como ser completo y tú también existes como ser completo, algo mágico sucede. Tu pensamiento se vuelve una ofrenda. No espera respuesta. No demanda reciprocidad. Simplemente fluye, como luz, como agua, como música. Y esa frecuencia limpia, clara, amorosa, llega al otro como un susurro de bienestar. La persona puede no saber que piensas en ella, pero sentirá, quizás, una súbita alegría sin razón, una calma inesperada, un recuerdo dulce de ti. Eso es comunicación real. Eso es el campo sintérgico, operando con perfección. Cuando trabajé con Pachita, la curandera legendaria, fui testigo de esto una y otra vez. Ella pensaba en sus pacientes con una intensidad absoluta, pero sin ningún rastro de apego. Su pensamiento era puro servicio, pura entrega. Y los pacientes sanaban, no solo porque ella realizaba rituales o pronunciaba palabras, sino porque su campo vibratorio, enfocado en ellos con amor desinteresado, modificaba literalmente su realidad. Yo me di cambios fisiológicos inexplicables. Tumores que se reducían, dolores que desaparecían, y todo comenzaba con un pensamiento sostenido, limpio, poderoso. Esto nos lleva a una verdad incómoda pero liberadora. Si piensas constantemente en alguien y esa persona no responde, no se acerca, no te busca. La razón no es que tu pensamiento no llegue. La razón es que tu pensamiento llega exactamente como es, con toda su carga emocional, con toda su frecuencia, y la persona está respondiendo a esa frecuencia, no a tu deseo consciente. Si hay necesidad en tu pensamiento, la persona sentirá la necesidad y se protegerá. Si hay control, sentirá el control y se resistirá. Si hay miedo, sentirá el miedo y se confundirá. Pero si hay amor libre, sin condiciones, sin expectativas, sentirá ese amor y se acercará naturalmente o no se acercará, pero tu pensamiento le habrá dado algo valioso de todas formas. Un momento de gracia. Déjame compartir contigo una experiencia personal que transformó mi comprensión. Hubo una época en mi vida en la que pensaba obsesivamente en una mujer. Creía estar enamorado. Mis pensamientos giraban en torno a ella día y noche. Imaginaba conversaciones, escenarios futuros, momentos compartidos. Pero ella se alejaba cada vez más. Yo no entendía por qué, si mi amor era tan intenso, tan constante. Hasta que un día, en meditación profunda, pude observar mis propios pensamientos desde fuera. Como un científico observa un fenómeno, y vi con claridad, no estaba pensando en ella. Estaba pensando en mí, a través de ella. Cada pensamiento,
Era una fantasía de cómo ella me haría feliz, me completaría, me daría sentido. Era puro ego disfrazado de amor. En el instante en que comprendí eso, algo se quebró dentro de mí. Lloré. No de tristeza, sino de liberación. Porque por primera vez pude pensar en ella sin necesitarla. Pude desearle bien sin esperar que ese bien me incluyera. Pude enviarle mi pensamiento como un regalo sin destinatario, sin expectativa de devolución. Y algo asombroso ocurrió. 2 semanas después, ella me llamó. Me dijo que había sentido, sin razón aparente, el impulso de contactarme. Hablamos durante horas. La conexión fue real, profunda, clara, pero yo ya no estaba enganchado en el resultado, ya no necesitaba que ella correspondiera a mi imagen. Y paradójicamente, esa libertad permitió que la relación floreciera de una forma que nunca hubiera sido posible desde la necesidad. Esto me enseñó algo fundamental. El pensamiento no es neutral. Es creativo. Es activo. Es transformador. Cuando piensas en alguien, no estás simplemente recordando. Estás creando un campo de influencia mutua. Estás participando en una danza invisible de frecuencias. Y la calidad de esa danza depende enteramente de la calidad de tu ser interno. Si estás fragmentado, tus pensamientos fragmentarán la conexión. Si estás en paz, tus pensamientos pacificarán la conexión. Si estás despierto, tus pensamientos despertarán algo en el otro. En el universo de la física cuántica existe un principio llamado entrelazamiento. 2 partículas que han interactuado quedan conectadas para siempre, de modo que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Pecho expandiéndose, haciéndose más brillante, y luego, con suavidad, imagina que esa luz fluye desde tu corazón hacia el corazón de esa persona, como un río de luz. No esperes nada, solo ofrece, solo entrega. Mantén esa visualización durante unos minutos. Sentirás como tu propio campo se armoniza, se limpia, se eleva. Y esa armonización es el verdadero regalo, no solo para el otro, sino para ti mismo, porque al final, el significado espiritual de pensar constantemente en alguien no tiene que ver tanto con esa persona como contigo, tiene que ver con lo que esa persona está despertando en ti, con los espejos que está activando, con las heridas que está revelando, con las potencialidades que está llamando a nacer. Cada vez que piensas en alguien, estás recibiendo información sobre tu propio estado interno. Si ese pensamiento te lleva a la obsesión, te está mostrando un apego. Si te lleva a la tristeza, te está mostrando una dependencia. Si te lleva a la ira, te está mostrando un control. Pero si te lleva a la gratitud, te está mostrando un amor maduro. Si te lleva a la paz, te está mostrando una aceptación profunda. El pensamiento recurrente, entonces, es una invitación. Una invitación a observarte. A conocerte. A descubrir qué parte de ti está buscando completarse a través del otro. Y cuando encuentras esa parte, cuando la miras con compasión, cuando la abrazas sin juicio, algo milagroso sucede. Ya no necesitas pensar tanto en esa persona. El pensamiento se suaviza, se vuelve ligero. Aparece de vez en cuando, como una brisa. Pero ya no te posee. Y paradójicamente, es desde ese lugar de libertad, donde las verdaderas conexiones se hacen posibles. Hay un concepto en mis investigaciones que llamo el doble, no en sentido esotérico, sino como un fenómeno observable. El doble es una proyección energética de tu campo de conciencia, que puede separarse temporalmente de tu cuerpo físico y viajar a través del campo sintérgico. En estados alterados de conciencia, en sueños profundos, en momentos de intensa emoción, tu doble se activa. Y cuando piensas con gran intensidad en alguien, tu doble puede moverse hacia esa persona, puede encontrarse con el doble de ella, pueden interactuar en un plano que no es físico pero que es absolutamente real. Esto explica por qué a veces sueñas con alguien y al día siguiente esa persona te dice que también soñó contigo. No es casualidad. No es sincronicidad vaga. Es un encuentro real entre vuestros dobles en el campo de información compartido. Durante el sueño, la mente racional se duerme y el campo de conciencia se expande, se vuelve poroso, permeable. Y los dobles, que siempre han estado conectados, pueden finalmente encontrarse sin las barreras del ego, sin las defensas de la personalidad.
Lo que sucede en esos encuentros influye en la realidad despierta, aunque no lo recordemos con claridad. Recuerdo un caso particular. Un hombre vino a mi consultorio atormentado, porque no podía dejar de pensar en su expareja. Habían terminado hacía meses, pero él sentía su presencia constantemente, como si ella estuviera observándolo. Le pregunté si tenía sueños con ella. Me dijo que todas las noches, sueños vívidos, intensos, en los que conversaban, se reconciliaban, se despedían una y otra vez. Le expliqué que lo que él llamaba sueños eran encuentros reales en el nivel del doble. Su campo y el campo de ella seguían entrelazados, seguían procesando la separación en un plano más profundo que el físico. Le sugerí que antes de dormir, conscientemente, le hablara a su doble y al doble de ella. Que les dijera, con palabras simples y sinceras, que los liberaba del vínculo. Que agradecía el tiempo compartido. Que deseaba bien para ambos. Lo hizo durante varias semanas. Los sueños cambiaron. Se volvieron menos intensos. Menos cargados. Y una noche tuvo un sueño final, en el que ella y él se abrazaban largo rato, luego cada uno caminaba en direcciones opuestas, sin tristeza, sin dramatismo, simplemente con aceptación. Después de ese sueño, dejó de pensar en ella compulsivamente. El pensamiento aparecía a veces, pero ya sin dolor, sin gancho, sin necesidad, se había liberado. Y quizás, en algún lugar de su realidad, ella también se había liberado. Porque cuando sanas una conexión en el nivel del doble, ambos se benefician, aunque nunca vuelvan a verse físicamente. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Es posible comunicarnos conscientemente a través del pensamiento? La respuesta es sí, pero requiere un nivel de presencia y coherencia interna que pocas personas desarrollan. La mayoría de nuestros pensamientos son ruido. Fragmentos dispersos. Reacciones automáticas. Preocupaciones repetitivas. Ese tipo de pensamiento no tiene fuerza coherente. Se disipa. Pero cuando aquietas tu mente, cuando entras en un estado de presencia total, cuando enfocas tu intención con claridad absoluta, tu pensamiento adquiere una potencia tremenda. Se convierte en un rayo láser de conciencia que puede atravesar cualquier distancia, cualquier barrera. En mis experimentos de telepatía, descubrí que los emisores más efectivos no eran necesariamente los que se esforzaban más, sino los que lograban un estado de quietud mental profunda. Desde ese silencio, una sola imagen, un solo sentimiento, podía transmitirse con una claridad asombrosa. Los receptores, a su vez, captaban la información cuando también estaban en un estado de apertura, de receptividad, sin expectativas, sin análisis. Era como si la información fluyera, por un canal que solo se abre cuando la mente se calla. Puedes practicar esto. Elige un momento del día, en el que te sientas centrado, en paz. Siéntate en silencio. Respira hasta que tu mente se aquiete. Luego, trae a esa persona a tu conciencia, pero no como imagen o recuerdo, sino como presencia. Siente su esencia. Ahora, sin palabras, sin esfuerzo, simplemente sostén un sentimiento hacia ella. Puede ser amor. Puede ser perdón. Puede ser gratitud. Solo sostén ese sentimiento, limpio, puro, durante unos minutos. Luego suéltalo. No te aferres al resultado. No esperes señales. Simplemente confía en que el campo transmitió tu mensaje. Y muchas veces, en los días siguientes, notarás algo. Un mensaje inesperado. Un encuentro casual. Un sueño. Una sensación. El campo responde siempre, aunque no siempre de la forma que esperamos. Existe también un fenómeno que he observado repetidamente y que llamo resonancia inversa. Es cuando piensas tanto en alguien que, de alguna manera, esa persona comienza a pensar en ti sin saber por qué. No es que tu pensamiento la obligue, sino que tu frecuencia, al ser emitida constantemente, crea una especie de llamado vibratorio. Es como si estuvieras cantando una nota y el otro, aunque esté lejos, comenzara a tararear la misma nota sin darse cuenta. La resonancia se establece. Y de pronto, esa persona siente una inquietud, una curiosidad, un impulso de saber de ti. No entiende de dónde viene, pero es real. He visto esto en amistades antiguas que se reencuentran después de años.
Ambas personas dicen, justo estaba pensando en ti. ¿Casualidad? Una de ellas comenzó a pensar primero. Emitió una señal. Y la señal generó una resonancia en la otra. El campo sintérgico es bidireccional. No hay pensamiento que sea completamente privado. Todos nuestros pensamientos son ondas que viajan, que tocan, que informan. Por eso es tan importante cuidar lo que pensamos. No solo sobre otros, sino sobre nosotros mismos. Porque, si piensas constantemente que eres indigno de amor, estás emitiendo esa frecuencia y el campo la reflejará de vuelta a ti, en forma de experiencias que confirmen esa creencia. Si piensas que eres merecedor de conexión profunda, emites esa frecuencia y atraes esas conexiones. Entonces, cuando piensas constantemente en alguien, estás también definiéndote a ti mismo. Estás diciendo, con cada pensamiento, esto es importante para mí. Esta persona tiene un lugar en mi campo de conciencia. Y el universo escucha. El universo toma nota y organiza la realidad para que esa importancia se manifieste de alguna forma. Puede ser que la persona regrese. Puede ser que te encuentres con alguien nuevo, que te enseñe lo mismo que esa persona venía a enseñarte. Puede ser que descubras dentro de ti la cualidad que buscabas en ella. El campo es creativo. Siempre responde. Pero no siempre de la manera lineal que la mente espera. Hay un momento en la relación con nuestros pensamientos recurrentes en el que debemos tomar una decisión consciente. Podemos seguir alimentando el pensamiento, podemos seguir dándole energía, podemos seguir girando en torno a él, como un planeta alrededor del Sol. O podemos soltarlo, no con violencia, no con represión, sino con aceptación. Soltar no significa olvidar. Soltar significa dejar de resistir. Significa permitir que el pensamiento venga si quiere venir. Pero sin aferrarte a él. Significa reconocer que esa persona existe en tu campo de conciencia, que siempre existirá en alguna forma, pero que ya no necesitas que esté de ninguna manera particular. Este acto de soltar es profundamente espiritual. Es un acto de confianza en el orden cósmico. Es decir, confío en que si esta conexión debe manifestarse, se manifestará. Y si no debe manifestarse, también está bien. Confío en que el campo sabe más que mi mente. Confío en que hay una inteligencia mayor, que está coreografiando las danzas de todas las conciencias. Y cuando sueltas así, desde la confianza, algo mágico sucede. El peso se levanta. La obsesión se disuelve. Y en ese espacio vacío que queda, puede entrar algo nuevo. Puede entrar claridad. Puede entrar paz. Puede entrar, incluso, una forma de amor más madura, más libre, más real. Recuerdo haber leído en textos antiguos sobre el concepto de amor desapegado. Me parecía una contradicción. ¿Cómo puede el amor ser desapegado? No es el amor justamente apego profundo. Pero con los años comprendí que el verdadero amor es justo lo contrario. El verdadero amor es libertad. Es la capacidad de sostener a alguien en tu corazón, sin necesitar poseerlo, sin necesitar que sea de cierta manera, sin necesitar siquiera que permanezca en tu vida. Es amar la esencia del otro. No tu idea del otro. Es desear su bien, incluso si ese bien no te incluye. Y cuando amas así, el pensamiento hacia esa persona se transforma. Ya no duele, ya no agota. Se vuelve una bendición silenciosa que envías al universo. Este tipo de amor es el que sana. No solo al otro, sino a ti mismo. Porque cuando amas sin aferrarte, te liberas de la ilusión de control. Reconoces que no puedes forzar a nadie a amarte, a quedarse, a ser diferente. Y en esa aceptación, en esa humildad, descubres una dignidad nueva. Descubres que tu valor no depende de ser amado por esa persona. Que tu plenitud no depende de su presencia. Que eres completo, solo, entero. Y desde esa completitud, paradójicamente, te vuelves mucho más atractivo, mucho más magnético. Porque dejas de emanar necesidad y comienzas a emanar luz propia. Ahora, quisiera llevarte a un lugar más profundo aún. Porque hasta ahora, hemos hablado del pensamiento como algo que va de ti hacia el otro. Pero hay otra dimensión que pocas veces consideramos. Y si el pensamiento recurrente que tienes sobre alguien no es solo tuyo,
y si es también una información que el otro te está enviando inconscientemente. En el campo sintérgico, la comunicación es multidireccional. Cuando alguien piensa en ti con intensidad, tú lo percibes. Puede ser que no sepas que es ella pensando en ti, pero sientes algo. Una inquietud. Una nostalgia. Un impulso de recordar. Y luego tú comienzas a pensar en ella, creyendo que es tu propio pensamiento, cuando en realidad estás respondiendo a una señal que recibiste. Esto crea bucles de pensamiento. Uno piensa en el otro. El otro lo siente y comienza a pensar en el uno. El uno siente ese pensamiento de retorno y piensa aún más. Y así, se genera un circuito de retroalimentación que puede ser hermoso o puede ser agotador, dependiendo de la frecuencia en la que esté ocurriendo. Si el circuito está en la frecuencia del amor, ambos se sienten nutridos, conectados, sostenidos. Pero si el circuito está en la frecuencia de la necesidad, ambos se sienten atrapados, confundidos, agotados. Por eso es tan importante, cuando te descubras pensando constantemente en alguien, detenerte y preguntarte: ¿este pensamiento es mío, o estoy captando algo del otro? Parece una pregunta extraña, pero es crucial. Si el pensamiento se siente ajeno, si llega en oleadas sin razón aparente, si tiene una cualidad que no reconoces como tuya, es muy probable que estés recibiendo una transmisión. Y entonces puedes hacer algo muy simple pero poderoso. Puedes responder conscientemente. No con palabras. No con acciones físicas, sino con tu presencia. Puedes decir internamente: te escucho. Te siento. Estoy aquí. Y ese simple reconocimiento puede disolver la urgencia del otro por contactarte. Porque ya fuiste contactado en el nivel que importa. La conciencia es el medio. No el aire. No el espacio vacío. Sino la conciencia misma. Todo está hecho de conciencia condensada en diferentes grados de vibración. Tu cuerpo es conciencia densa. Tus emociones son conciencia fluida. Tus pensamientos son conciencia sutil. Y en el nivel más sutil de todos, en el campo puro de la conciencia sin forma, todos estamos unidos. No metafóricamente. Literalmente. Somos expresiones individuales de una misma fuente. Y desde esa fuente, la comunicación es instantánea, perfecta, continua. Cuando piensas en alguien, lo que realmente estás haciendo es reconocer, en ese nivel profundo, tu unidad con esa persona. Estás recordando que no estás separado. Que nunca estuviste separado. Que la separación es solo una ilusión de la mente superficial. En la verdad de tu ser, tú y esa persona son uno. Y ese uno está pensándose a sí mismo a través de dos aparentes puntos de vista. Es el universo contemplándose. Es la conciencia explorándose. Es el amor reconociéndose. Esta comprensión lo cambia todo. Porque si en esencia somos uno, entonces no hay necesidad de desesperación. No hay posibilidad de verdadera pérdida. Lo que parece alejarse físicamente nunca se aleja en el nivel del campo. La información permanece. La conexión permanece. El amor permanece. Solo las formas cambian. Las circunstancias varían. Los cuerpos se mueven. Pero el tejido, invisible que nos une, es eterno, indestructible, siempre presente. Entonces, el significado espiritual, más profundo de pensar constantemente en alguien, es este. Es el recordatorio de tu verdadera naturaleza. Es la conciencia pidiéndote que despiertes de la ilusión de separación. Es el universo susurrándote que eres más vasto de lo que crees. Más conectado de lo que imaginas. Más poderoso de lo que has sido enseñado. Cada pensamiento recurrente es una puerta. Y si atraviesas esa puerta con presencia, con honestidad, con humildad, encontrarás del otro lado no a la persona en la que pensabas, sino a ti mismo, a tu ser esencial. A la conciencia que siempre has sido, y siempre serás. Durante mis años de investigación, pasé mucho tiempo en silencio, no solo en laboratorios midiendo fenómenos, sino en naturaleza, en soledad, en quietud, y fue en ese silencio donde las verdades más importantes se revelaron. No como conceptos intelectuales, sino como experiencias directas. Sentí,
en carne propia, cómo mi conciencia podía expandirse más allá de mi cuerpo. Cómo podía tocar otras conciencias. Cómo podía percibir información que no venía de mis sentidos físicos. Y entendí que todos tenemos esa capacidad. No es un don especial, es nuestra naturaleza básica. Lo que sucede es que vivimos tan identificados con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros cuerpos, que olvidamos la vastedad que somos. Pensar constantemente en alguien puede ser una trampa o puede ser una invitación a recordar esa vastedad. Si lo vives como trampa, te sentirás atrapado en la obsesión, en el anhelo, en la frustración. Pero si lo vives como invitación, te sentirás llamado a expandirte, a explorar los límites de tu conciencia, a descubrir que puedes estar presente con alguien sin necesidad de contacto físico. Que puedes amar a alguien sin necesidad de posesión. Que puedes sostener una conexión sin necesidad de reciprocidad inmediata. Hay personas que nunca conociste físicamente y que sin embargo piensas en ellas. Maestros espirituales que murieron hace siglos. Escritores cuyas palabras tocaron tu alma. Artistas cuya obra transformó tu visión. ¿Cómo es posible que pienses en ellos, que sientas su presencia, que te inspiren, si nunca compartieron contigo tiempo ni espacio físico? Porque en el campo sintérgico, el tiempo y el espacio son relativos. La información de esas conciencias permanece disponible. Y cuando sintonizas con ellas, cuando piensas en ellas, estableces una conexión real. Recibes su enseñanza. Bebes de su fuente. Y ellos, de alguna manera misteriosa, reciben algo de ti también. Este principio se aplica a todos. Cada vez que piensas con amor en alguien que ya no está físicamente presente, estás manteniendo viva su esencia en el campo. Estás honrando su existencia. Estás permitiendo que su información continúe influyendo en la realidad. Y eso es sagrado. Eso es uno de los actos más hermosos que un ser humano puede realizar. Sostener en su conciencia a otro ser con amor puro. Pero esto también implica una responsabilidad. Porque si tus pensamientos tienen poder, si tus pensamientos crean influencia, entonces debes cuidar lo que piensas. No solo sobre esa persona especial, sino sobre todos. Sobre tus familiares, sobre tus amigos. Sobre tus enemigos incluso. Si piensas en alguien con resentimiento, estás enviando esa vibración. Si piensas en alguien con juicio, estás enviando esa frecuencia. Y esas vibraciones afectan. No de manera mágica ni supersticiosa, sino de manera natural, medible, científica. El campo responde a lo que emites. Por eso las tradiciones espirituales hablan tanto del perdón, de la compasión, de la bendición. No como reglas morales impuestas desde fuera, sino como principios de higiene energética. Perdonar a alguien no es hacer un favor a esa persona. Es liberarte tú de la frecuencia tóxica del rencor. Bendecir a alguien no es un acto de superioridad moral. Es elevar tu propia vibración al elegir conscientemente emitir amor en lugar de odio. Y cuando aplicas esto a esa persona en la que piensas constantemente, todo cambia. Ya no importa tanto si ella te responde o no. Ya no importa tanto si la relación se concreta o no. Lo que importa es que estás usando tu poder de pensamiento para bien. Estás siendo impecable con tu energía. Estás honrando tu capacidad creativa. Y eso, en sí mismo, es suficiente. Te invito ahora a hacer un último ejercicio de integración. Trae a tu conciencia a esa persona en la que piensas tanto. Obsérvala en tu mente. Reconoce todo lo que ella ha significado para ti. Las lecciones que te ha enseñado. Los espejos que te ha mostrado. El amor que has sentido por ella. Ahora, con absoluta honestidad, pregúntate. ¿Qué parte de mí está creciendo gracias a esta conexión? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo me estoy transformando? Y cuando tengas esas respuestas, agradece. Agradece a esa persona por ser el catalizador de tu crecimiento, conscientemente o no. Luego, imagina que hay una línea de luz que va desde tu corazón hasta el suyo. Y en esa línea, deja fluir tu gratitud. Tu bendición. Tu amor más puro. Sin pedir nada. Sin esperar nada. Solo ofreciendo. Y finalmente, con suavidad, imagina que esa línea se vuelve flexible,
elástica, capaz de estirarse infinitamente sin romperse. Esa es la verdadera conexión. La que no depende de la proximidad física para existir. La que permite la libertad y al mismo tiempo mantiene el vínculo. Vivimos en un universo de relación. Nada existe aislado. Todo está en constante intercambio de información, de energía, de conciencia. Las estrellas se influyen mutuamente con su gravedad. Los árboles se comunican a través de sus raíces. Los animales perciben señales invisibles. Y nosotros, seres humanos dotados de autoconciencia, tenemos la capacidad más refinada de todas. Podemos elegir conscientemente qué tipo de nidio, influencia queremos ejercer. Podemos decidir qué frecuencia queremos emitir. Podemos elegir ser fuentes de amor o fuentes de miedo. Cada vez que piensas en alguien, tienes esa elección frente a ti. Puedes pensar desde el ego o desde el espíritu. Desde la carencia o desde la plenitud. Desde el deseo de recibir o desde la alegría de dar. Y esa elección no solo determina la calidad de tu pensamiento, sino la calidad de tu vida entera. Porque finalmente, lo que emites regresa. No como castigo ni como recompensa, sino como reflejo natural. El campo es un espejo perfecto. Si emites necesidad, recibirás situaciones que confirmen tu necesidad. Si emites amor libre, recibirás amor libre, quizás no de la persona que esperas, pero lo recibirás. El universo es abundante. El amor no escasea. Lo que escasea es nuestra capacidad de recibirlo. Porque estamos tan fijos en una sola fuente, que no vemos las 1000 fuentes que nos rodean. Entonces, la invitación final es esta. Expande tu capacidad de amar. No te limites a pensar en esa persona. Piensa también en todos los seres que han tocado tu vida. Piensa en tus padres. En tus hijos. En tus amigos. En esos extraños que te sonrieron una vez. En la naturaleza que te sostiene. En el misterio que te anima. Expande tu campo de amor hasta que abarque todo. Y cuando hagas eso, cuando tu corazón se vuelva lo suficientemente vasto, descubrirás algo asombroso. Esa persona en la que pensabas constantemente era solo una puerta. Una puerta hacia tu propia inmensidad. Una puerta hacia el amor que ya eres. Y quizás, justo en ese momento de expansión total, cuando ya no necesites nada de nadie, cuando estés completo en ti mismo, conectado con todo, vibrando en tu frecuencia más alta, quizás en ese momento la persona regrese. O quizás, no regrese. Pero ya no importará de la misma manera. Porque habrás encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier relación particular. Habrás encontrado tu relación con la totalidad. Tu lugar en el tejido cósmico, tu verdad esencial. Y desde ese lugar, todos tus pensamientos, hacia quien sea que se dirijan, serán bendiciones. Serán aportes al campo colectivo, serán frecuencias que elevan la conciencia planetaria. Porque cuando un ser humano despierta a su verdadera naturaleza, cuando un ser humano recuerda que es conciencia infinita, experimentándose temporalmente en forma finita, ese ser se convierte en un faro. Y su sola presencia, su sola vibración, ayuda a otros a despertar. Así que cada vez que te sorprendas pensando en esa persona, sonríe. Sonríe porque es un recordatorio, porque es la vida invitándote a expandirte. Porque es el universo guiñándote el ojo y diciéndote: hay más. Siempre hay más. Y ese más está dentro de ti, esperando ser descubierto, esperando ser vivido, esperando ser expresado. Durante muchos años busqué respuestas afuera, en libros, en maestros, en experiencias, y encontré mucho de valor sin duda. Pero la respuesta más importante la encontré en el silencio de mi propia conciencia. En ese espacio donde no hay palabras, donde no hay pensamientos, donde solo hay presencia pura. Ahí, en ese vacío luminoso, comprendí que todo lo que buscaba ya estaba en mí, que todo lo que anhelaba ya era mío, que la separación que tanto me dolía era solo una ilusión de los sentidos. Y es lo mismo para ti. Esa persona en la que piensas tanto, ese amor que anhelas, esa conexión que deseas, todo eso ya existe en ti. No como potencial lejano, sino como realidad presente. Solo que no lo ves porque estás buscando en el lugar equivocado. Estás buscando en el exterior lo que solo puede encontrarse en el interior.
Estás buscando en la forma lo que solo existe en la esencia. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo integras, el pensamiento obsesivo se disuelve. No porque reprimas, no porque olvides, sino porque comprendes. Comprendes que esa persona no es ajena a ti. Que esa persona es una expresión diferente de la misma conciencia que tú eres. Que en el nivel más profundo, tú y ella son uno. Y desde esa unidad esencial, ¿cómo podrías perderla? ¿Cómo podrías estar separado de ella? Es imposible. La separación es el gran sueño de la mente. Es la ilusión fundacional sobre la que se construye todo el sufrimiento humano. Creemos que estamos solos. Creemos que estamos aislados. Creemos que debemos luchar para conseguir amor, para mantener conexiones, para no ser abandonados. Pero todo eso es solo la mente soñando. En la verdad, nunca estuviste solo, nunca estuviste aislado. Nunca estuviste sin amor. Porque tú eres el amor. Tú eres la conexión. Tú eres la unidad buscándose a sí misma a través de infinitas formas. Y cuando despiertas de ese sueño, aunque sea por un instante, todo cambia. Ya no necesitas aferrarte a nadie. Ya no necesitas controlar nada. Ya no necesitas que las cosas sean de cierta manera. Simplemente fluyes. Confías. Amas. Y ese amor no es dirigido, no es limitado, no es condicional. Es un estado de tu ser. Es lo que eres cuando dejas de pretender ser otra cosa. Este es el significado más profundo, más sagrado, más transformador de pensar constantemente en alguien. No es que esa persona sea especial, aunque lo sea. No es que esa conexión sea única, aunque lo sea. Es que esa experiencia te está despertando. Te está llamando a recordar quién eres más allá del nombre, más allá del cuerpo, más allá de la historia personal. Te está invitando a reconocer tu naturaleza infinita. Y cuando lo reconoces, cuando lo vives, cuando lo encarnas, entonces cada pensamiento se vuelve una oración. Cada emoción se vuelve una ofrenda. Cada relación se vuelve un sacramento. Porque has comprendido que no hay nada profano. Que todo es sagrado. Que cada encuentro, cada separación, cada alegría, cada dolor, todo es la danza de la conciencia, conociéndose a sí misma. Imagina por un momento que el universo entero es un organismo vivo. Un ser. Consciente del que tú eres una célula. Cuando piensas en alguien, esa célula que eres está enviando información a otra célula. Y ambas células son parte del mismo cuerpo, el cuerpo lo sabe, el cuerpo registra la información, el cuerpo responde. Tú no estás enviando un mensaje a través del vacío. Estás activando una conexión que siempre existió dentro del mismo organismo vivo. Esta visión no disminuye la individualidad. No elimina tu experiencia única. Lo que hace es situarla en un contexto más vasto. Eres real como individuo y eres real como parte del todo. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. Y desde esa doble verdad, tus pensamientos adquieren un significado diferente. No son solo tuyos. Son también del campo. Son también de la totalidad. Y cuando piensas en alguien con amor, estás nutriendo al organismo completo. Estás elevando la frecuencia de todo el sistema. Por eso importa tanto cómo piensas. Por eso importa tanto desde donde piensas. Porque no estás solo pensando para ti. Estás pensando para todos. Tu conciencia individual es un punto de influencia en el campo colectivo. Y cuando elevas tu conciencia individual, elevas el campo. Cuando sanas tu conciencia individual, sanas el campo. Cuando amas desde tu conciencia individual, todo el campo se impregna de ese amor. Esta es una responsabilidad hermosa. No es una carga. Es un privilegio. Tienes el poder de influir en la totalidad. Tienes el poder de ser medicina para el mundo, y lo haces no con grandes acciones heroicas, sino con la calidad de tu presencia. Con la pureza de tus pensamientos. Con la libertad de tu amor. Entonces, la próxima vez que te descubras pensando constantemente en alguien, recuerda todo esto. Recuerda que no es un accidente. Recuerda que es información. Recuerda que es una invitación. Recuerda que eres más de lo que pareces. Recuerda que tu pensamiento es poder. Recuerda que tu amor es real.
Recuerda que estás conectado con todo. Recuerda que eres una expresión única e irrepetible de la conciencia infinita. Y desde ese recuerdo, actúa. No desde la desesperación, sino desde la claridad. No desde el miedo, sino desde la confianza. No desde el apego, sino desde la libertad. Porque cuando actúas desde tu verdad esencial, todo lo que haces se convierte en arte. Todo lo que dices se convierte en poesía. Todo lo que piensas se convierte en bendición. Hay un silencio que habla más fuerte que las palabras. Hay una quietud que contiene más movimiento que la acción. Hay una soledad que está más llena que la compañía. Y hay un amor que no necesita objeto, porque es su propia fuente. Este es el amor al que te invito. Este es el amor que piensas estar buscando en esa persona, pero que en realidad ya vive en ti, esperando ser reconocido. Abrázalo. Vívelo. Y entonces, pensar en esa persona dejará de ser un problema y se convertirá en una celebración. Una celebración de la conexión. Una celebración del misterio. Una celebración de la vida misma, expresándose a través de ti, a través de ella, a través de todos nosotros, en una sinfonía de conciencia que nunca termina, que siempre se renueva, que eternamente se crea y se recrea en el campo infinito de lo que es. Este campo es tu hogar. Siempre lo ha sido. Y cada pensamiento que tienes es una forma de habitar ese hogar, de explorarlo, de conocerlo, de amarlo, así que piensa. Piensa con conciencia, piensa con amor, piensa con libertad. Y observa cómo el universo entero responde, cómo todo se alinea, cómo la magia que siempre estuvo ahí se vuelve visible, palpable y negable. Porque al final, la única verdad es esta: somos uno. Y ese uno está pensándose constantemente a sí mismo a través de billones de formas. Tú eres una de esas formas. Esa persona en la que piensas es otra. Y el pensamiento que va de ti a ella es simplemente el uno. Recordándose, reconociéndose, amándose, no hay mayor significado espiritual que este. No hay misterio más profundo. No hay verdad más liberadora. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi ser. Gracias por tu atención. Gracias por tu apertura. Gracias por tu valentía de explorar estos territorios invisibles. Si este mensaje resonó en ti, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Te invito a que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, porque seguiremos explorando juntos estos misterios hermosos de la existencia. Y sobre todo, te invito a que vivas lo que has escuchado. No como teoría, no como información, sino como experiencia directa. La próxima vez que pienses en esa persona, hazlo conscientemente, hazlo con amor, hazlo con libertad y observa qué sucede. Observa cómo cambia tu realidad cuando cambias la frecuencia de tus pensamientos. El camino hacia la conciencia expandida no es un camino de acumulación de conocimiento. Es un camino de despojamiento. Es quitarte las capas de ilusión, hasta que solo quede la verdad desnuda de lo que eres. Y lo que eres es mucho más vasto, mucho más hermoso, mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Esa persona en la que piensas tanto, es un espejo. Un espejo que te muestra aspectos de ti mismo que aún no has integrado. Cualidades que admiras en ella, y que existen también en ti. Heridas que ella activa, y que están pidiendo ser sanadas. Potenciales que ella despierta, y que están pidiendo ser expresados. Mírate en ese espejo. No con juicio, sino con compasión. No con crítica, sino con curiosidad. Y permite que el espejo te enseñe lo que vino a enseñarte. Porque todo es enseñanza. Cada persona que cruza tu camino es un maestro. Cada situación que vives es una lección. Cada pensamiento que tienes es una pista. Y cuando aprendes a leer las pistas, cuando aprendes a recibir las lecciones, cuando aprendes a honrar a los maestros, tu vida se convierte en una aventura fascinante de descubrimiento constante. No necesitas salir de tu casa para explorar universos. No necesitas viajar a lugares exóticos para encontrar misterio. El universo más vasto está dentro de ti. El misterio más profundo está en tu propia conciencia. Y la exploración más apasionante es la del territorio interior. Así que te dejo con esta invitación final. Explora.
Explora tu mundo interno con la misma curiosidad con la que explorarías una galaxia desconocida. Observa tus pensamientos como un científico observa fenómenos. Siente tus emociones como un artista siente colores. Habita tu conciencia como un místico habita lo sagrado. Y cuando lo hagas, cuando realmente te adentres en tu propia profundidad, encontrarás algo asombroso. Encontrarás que no estás solo, que nunca estuviste solo. Que en el centro mismo de tu ser, en el corazón de tu conciencia, hay una presencia que te sostiene, que te guía, que te ama incondicionalmente. Algunos la llaman Dios. Otros la llaman universo. Otros la llaman conciencia cósmica. El nombre no importa. Lo que importa es la experiencia directa de esa presencia. Y cuando la sientes, cuando la conoces, cuando te fundes con ella, todos los pensamientos obsesivos se disuelven. Todas las búsquedas terminan. Todas las preguntas encuentran respuesta. Porque has llegado a casa. Has recordado quién eres. Has despertado del sueño de la separación. Y desde ese despertar, miras a esa persona en la que pensabas tanto y sonríes. Sonríes con ternura, con gratitud, con amor. Porque comprendes que ella fue el vehículo que te trajo hasta aquí, fue el detonador de tu despertar. Fue el amor, disfrazándose de necesidad para obligarte a buscar más profundo. Y quizás, le envías un último pensamiento. No un pensamiento de necesidad, no un pensamiento de deseo, sino un pensamiento de bendición pura. Un pensamiento que dice, gracias por existir. Gracias por ser parte de mi camino. Gracias por ser un reflejo del amor infinito que todo lo sostiene. Y luego sueltas. Sueltas el pensamiento, sueltas la historia, sueltas la necesidad de resultados, y en ese soltar, en ese vacío luminoso que queda, algo nuevo puede nacer. Algo que no esperabas. Algo que no planeaste. Algo que el universo tiene preparado para ti y que solo puede llegar cuando tus manos están vacías. Cuando tu corazón está abierto, cuando tu mente está quieta. Este es el regalo final del pensamiento constante en alguien. No es que conseguirás a esa persona. Es que te conseguirás a ti mismo. Es que despertarás a tu verdad. Es que recordarás tu poder. Es que volverás a casa. Y hogar no es un lugar. Hogar es un estado de conciencia. Es ese lugar dentro de ti donde siempre estás bien, siempre estás completo, siempre estás en paz. Desde ahí, desde ese hogar interior, puedes amar a todos sin necesitar a nadie. Puedes estar con alguien sin dejar de estar contigo. Puedes pensar en esa persona sin perderte en el pensamiento. Este es el equilibrio. Esta es la maestría. Esto es vivir desde la conciencia expandida. Y está disponible para ti ahora mismo. No necesitas esperar, no necesitas cambiar, no necesitas ser diferente. Solo necesitas reconocer lo que ya es. Así que respira. Siente tu cuerpo. Siente tu presencia. Y desde esa presencia, envía tu amor al mundo. A esa persona, sí. Pero también a todos. A la vida entera. Porque tú eres esa vida. Tú eres ese amor. Tú eres esa conciencia que todo lo abarca. Todo lo sostiene. Todo lo crea. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de esto se movió por dentro, llévatelo contigo con calma y sin exigencia. A veces basta una sola idea para empezar a mirar distinto. Nos vemos en luz constante para seguir explorando, paso a paso, con honestidad y corazón. Y si hoy necesitas un recordatorio, que sea este, no estás solo, no tienes que cargar con todo, y dentro de ti hay más fuerza y más luz de la que imaginas. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.